El tema que vamos a tratar hoy día es justamente el camino a la santificación, un tema bastante importante, ¿no es cierto? Porque, bueno, muchas veces nosotros nos preguntamos si se puede llegar a la santificación. Un tema realmente que a veces despierta cierta controversia, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, ¿cómo se puede alcanzar vivir sin pecar? Otros dicen, no, mira esa doctrina que tienen, decir que se puede vivir sin pecar es un pecado, porque no se debe decir eso. Primeramente vamos a analizarlo bíblicamente. Vamos a ver si en el tiempo que tenemos de filmación, digamos, hasta donde lleguemos, y si Dios quiere, Dios mediante, el sábado que viene, en el caso dado que las hermanas no continúen, voy a continuar yo con el tema, si no lo desarrollaremos en otro momento. Igual se van a seguir subiendo estos temas en YouTube. Así que, primeramente, lo bueno sería que busquemos nuestra Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscar lo que es la definición de pecado, ¿sí? Por ahí mucho se habla con respecto al tema, que hay muchas definiciones, que hay muchas maneras de encontrar, digamos, tipos de pecado en realidad. En realidad, pecado tiene una sola definición, ¿sí? Está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Lo leo yo y ustedes me siguen cuando van encontrando. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición real de pecado, ¿sí? La definición real de pecado es infracción de la ley. Ahora, la pregunta sería, cada vez que el Señor Jesús, por ejemplo, hacía milagros, y había milagros, por ejemplo, que tenían que ver enfermedades, o por ejemplo, sanidades en cuanto a expulsiones de demonios, o otros tipos de milagros que el Señor hizo con respecto a sanidad o con respecto a las expulsiones de demonios, el Señor les decía: vete y no peques más. Ahora, la pregunta es esta. Muchas veces nosotros nos preguntamos hoy en día y decimos, ¿cómo el Señor le va a dar esta orden a una persona que teóricamente no puede cumplir esto? ¿Sí? Vete, pero no peques más. En realidad, vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Cada uno de aquellas personas que fueron sanadas en la antigüedad por el Señor, y que el Señor les dijo, vete y no peques más, es porque el Señor conocía que en este caso, en algunos casos, algunas personas habían tenido enfermedades por pecado. También hay personas que, por ejemplo, tenían enfermedades que no tenían que ver con pecado. Pasó, por ejemplo, una vez que se le pregunta al Señor Jesús qué pecado había cometido estos sus padres, una persona que fue sanada. Y Jesús dijo, no, ningún pecado, porque en realidad, digamos, su sanidad iba a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Es decir, que si bien el pecado ha traído al mundo el deterioro físico, los deterioros que nosotros hoy tenemos, ¿sí? Si bien, digamos, eso trajo el pecado, pero muchas, digamos, enfermedades no tenían que ver con el pecado en sí, ¿sí? Sino que algunas enfermedades, digamos, eran para la gloria de Dios en esos momentos, para que el Señor sane y esas personas, digamos, den gloria a Dios con aquel testimonio de haber sido sanados, ¿sí? Ahora vamos a ver Mateo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Dice Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, el Señor dice, vete y no peques más, ¿sí? Después dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, pensamos y sumamos ambas cosas. Se nos ha llamado a ser medianamente cristianos, medianamente a llevar una vida medianamente perfecta. Se nos ha llevado a vivir una vida
medianamente pecaminosa, no es lo que el Señor nos ha llamado. Toda la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir e instruir en justicia, toda la Escritura justamente nos ha llamado a nosotros a ser perfectos, a practicar una perfección y una santidad. Ahora, obviamente, si nosotros en estos momentos hacemos una pregunta y preguntamos, ¿vos sos perfecto? No, por supuesto que no, porque estamos en un camino, estamos en una búsqueda de aquella perfección. Hablando de perfección, por ejemplo, está la perfección absoluta. ¿De quién o a quién nosotros imaginamos cuando hablamos de una perfección absoluta? A Dios, porque Dios es absolutamente perfecto, ¿sí? Ni siquiera podemos poner en esta definición a toda la creación de Dios, aunque no hayan pecado, por ejemplo los ángeles, ¿sí? ¿Por qué no podemos poner a los ángeles en esta clase de perfección? Porque justamente los ángeles estaban vulnerables cuando se despertó el mal en el corazón de Lucifer. Los ángeles también fueron tentados, aunque la tentación no es pecado, pero también fueron tentados a descreer en Dios. Y sembró la duda Satanás y ellos decidieron no pecar, ¿sí? Tomaron una decisión, aunque no entendían las razones de aquella ley, que ese es otro tema que alguna vez podríamos tratar, el tema de la ley dada en el cielo, ¿sí? Aún así, estos ángeles decidieron no pecar, se abstuvieron, creyeron en Dios aunque no entendían ciertas cuestiones, ¿sí? Podríamos ver el libro de Job. Vamos a ver Job. Dicho sea de paso, toda creación es falible, por eso es que no entran en la perfección, digamos, absoluta los ángeles. ¿Por qué toda creación es falible? Porque puede pecar. Sin embargo, Dios no, porque Dios no peca, ¿sí? Entonces vamos a ir a Job. Ya le digo. Job capítulo, vamos a ver capítulo 15, versículos 15 y 16. Job 15, 15 y 16. La palabra de Dios dice así: aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Bueno, acá Job nos está haciendo una definición global de todo esto que estamos hablando. En su santo no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. También hay otra definición. Vamos a ver Job capítulo 4, versículo 18, para que completemos ese pensamiento. Job 4, 18. Acá ya lo menciona los ángeles. Dice prácticamente casi lo mismo. Dice: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Dice así. Bueno, sabemos que cuando se desarrolló el mal en el cielo y toda criatura era perfecta, toda criatura creada por Dios en su momento era perfecta, y se presentó el mal, ellos estuvieron, digamos, ante la situación de que podrían haber pecado, ¿sí? Eligieron no pecar. Solamente la tercera parte del cielo creyó a Satanás, creyó a los contratos de Satanás, y terminaron pecando, porque pecado es, como leímos en Juan, infracción a la ley. En el cielo se dio una ley, algunos ángeles, que son la tercera parte de los ángeles, pecaron, decidieron pecar y fueron expulsados a la tierra. Entonces, como hemos visto, tenemos una definición de perfección absoluta. Eso le pertenece solamente a Jehová nuestro Dios, ¿sí? Tenemos la perfección de naturaleza, que eso será cuando nosotros seamos transformados y seamos, como dice la Biblia, como los ángeles del cielo, ¿sí? Seremos transformados, pero eso ya va a ser al final,
cuando ya termine, digamos, esta batalla entre el bien y el mal, y todo sea totalmente, el mal sea destruido, erradicado para siempre de la eternidad, ¿no es cierto? Y para la eternidad continúa el bien. Ahí seremos transformados y vamos a tener una naturaleza totalmente perfecta, ¿sí? Donde nosotros ya no nos vamos a desgastar, no nos vamos a cansar, no nos vamos a sentir, digamos, que el trabajo nos trae el sudor, el cansancio. A la vez, nosotros, ¿qué hemos hecho ya? Nosotros ya hemos pecado, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Nosotros hemos gustado el pecado, ¿sí? Entonces tenemos aquello que se llaman tendencias, propensiones, inclinaciones del pecado, porque nosotros ya hemos venido pecando en nuestra vida. Entonces, ahora Dios nos llama a ser perfectos. ¿Cómo es esto? Dios nos hace un llamado a nosotros. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Y Jesús le decía siempre, vete y no peques más. Vamos a ver entonces el tercer caso, que es lo que Dios nos está pidiendo acerca de la perfección, que es una perfección en cuanto al sometimiento de nuestro propio carácter, ¿sí? Jesús dijo en algún momento, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué negarse a sí mismo? Y bueno, justamente porque hay cosas que nosotros realmente nosotros queremos hacer porque ya las hemos practicado, y algunas otras cosas que capaz que no las hemos practicado, pero las vemos como una tentación que Satanás nos pone delante y queremos lograrlo. Bueno, el Señor nos llama a negarnos a ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, vamos a ver Deuteronomio. Quiero que busquemos Deuteronomio en nuestra Biblia. Esta es la Shema. Me gusta mucho leer la Shema porque ustedes dirán, ¿qué es la Shema? Shema es el Oye Israel. Todo judío a los 12 años tenía que saber la Shema, el Oye Israel, ¿sí? Esto es algo que nosotros como cristianos también debemos saber, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 6, 4 en adelante. Y se preguntarán ustedes qué tiene que ver el Oye Israel, qué tiene que ver la Shema con la perfección que Dios nos pide. Tiene mucho que ver y vamos a ver, dice, Oye Israel, también sabemos, hermanos, que nosotros somos el Israel de Dios, como dice Pablo, que somos el Israel espiritual. Entonces dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primeramente nos está diciendo que Dios es una unidad, ¿sí? Él nos llama a nosotros a ser una unidad. ¿En qué? No una unidad en todo tipo de pensamiento filosófico humano, porque eso divaga, ¿sí? Nos llama a ser una unidad en esto, en la verdad. La verdad hay una sola, es esta. Religiones, podemos tener muchísimas religiones, tipos de religiones, pensamientos diferentes, culturas. Esta mañana hemos hablado, habló justamente el hermano en el sermón justamente de los pensamientos privativos, ¿no? Los pensamientos personales, cuando nosotros llegamos a tener conclusiones dentro de nosotros que no son muy acertadas a veces, pero que para nosotros son reales, son verdad, ¿sí? Bueno, la mensajera del Señor dice que muchos de nosotros tendremos que ir abandonando ciertos pensamientos que hemos tenido, que los hemos tomado como verdad, y cuando nos vamos dando cuenta, debemos irlos abandonando, porque eso también, digamos, es el camino a la perfección. Entonces, dice, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Acá está uniendo lo que es el alma, que es el cuerpo viviente, con el corazón, que es la razón y los sentimientos. Es decir, a Dios debemos amarlo de esa forma. Ahora, ¿cómo puedo yo guardar sus mandamientos si no lo amo? Todo un tema. Decíamos que para alcanzar la santificación debemos dejar de transgredir la ley, porque el pecado es infracción de la ley, ¿correcto? Y nosotros todos los días pecamos, todos los días infringimos la ley, cometemos errores, ¿sí? Algunos errores ya son a sabiendas, otros errores no. Por ejemplo, el salmista David en un momento dijo que le pidió a Dios que le libere de los pecados que le son ocultos, porque él también cometía pecados que no tenían que ver con su razón, sino que cometía, digamos, infracciones a la ley de Dios hasta sin darse cuenta a veces,
¿sí? Nosotros también vivimos las mismas razones, las mismas cosas, ¿sí? Hay cosas que no sabemos y a veces infringimos, ¿sí? Bueno, pedimos perdón y también a veces cometemos pecados que no le damos mucha importancia. Entonces, como no le damos mucha importancia, prácticamente cuando llegamos al momento de la oración y de la confesión de nuestros pecados, nos olvidamos y nos quedan ocultos aquellos pecados, ¿sí? Entonces, líbranos de lo que nos son ocultos. Seguimos con los Israel, en versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como señal en tu mano. ¿Por qué en la mano? Tenía que ver con el obrar, ¿sí? En tu mano, dice, y estarán como frontales entre tus ojos, dentro de nuestra mente. Bueno, los judíos a veces no entendían y ellos se ataban versículos en las mangas, se ataban por ahí textos bíblicos, también en cintitas en la frente. En realidad lo que Dios les estaba pidiendo es que esté en tu obrar, ¿sí? Y en tu mente. Es que no sirve tener los mandamientos o tener una Biblia en el bolsillo, ¿sí? Si yo no voy a tener un obrar cristiano, ¿sí? Un obrar bueno, correcto. Sigue diciendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando dice los postes de tu casa y en tus puertas, recordamos aquel texto bíblico donde Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él estaba hablando de qué puerta, de la puerta del corazón, exactamente. Entonces dice, ata estas cosas en tus puertas, ponlas, dice, en los postes de tu casa y en la puerta. Es decir, en la puerta de mi corazón tiene que estar la ley. En el libro de Isaías, no lo vamos a leer, el libro de Isaías menciona una promesa de Dios cuando prometía que en los postreros días Dios iba a cambiar el corazón del hombre, ¿sí? El corazón de piedra dice, cambiaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y escribiré mi ley en sus corazones. Primero el Señor escribió en tablas de piedra. Y después le dice, escribiré mi ley en sus corazones, ¿sí? Es decir, que el Señor quiere darnos a nosotros un corazón limpio con la ley escrita. Ahora, nosotros no podemos transgredir el libre albedrío. Ni Dios puede transgredir el libre albedrío, no lo hace. El Señor no lo hace. Por eso es que Él dice acá, escríbelas en los postes de tu casa. Nosotros tenemos que escribir la ley de Dios en el poste de nuestra casa, de nuestro corazón. Dice, y en tus puertas. Somos nosotros los que tenemos que aceptar la ley de Dios, aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como humanos nos gusta hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? No nos gusta negarlo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en la carne. Eso es todo un tema que ya se ha venido tratando aquí en esta misma dirección acerca de eso. Bueno, están en YouTube algunos temas, pero nosotros nacemos de la carne, usualmente nacemos bebé de papá y mamá. Mis padres vinieron pecando, yo también usualmente cuando crezca, usualmente voy a pecar. ¿Por qué? Porque elijo mal hasta que el Señor llega a mi vida en un momento de conciencia y me hace notar que yo estoy equivocado, ¿sí? Y yo puedo aceptar el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Eso es a mi propia voluntad. El Señor me llama a nacer de nuevo, ¿sí? Y eso es cuando las personas nacen del agua y del Espíritu. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos, ¿sí? Entonces todos necesitamos ese nacimiento del agua cuando somos bautizados, porque eso es un símbolo, ¿no es cierto?, de un nuevo nacimiento, y no que nacemos de una resurrección de tierra, sino de agua. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua viva, el agua limpia, ¿sí? Nacemos limpios. Ahora, muchas veces hay gente que se han bautizado y no han entendido realmente este mensaje del cambio que nosotros debemos generar en el corazón, y no lo han necesitado, a pesar que se han bautizado, han seguido quizás pecando y teniendo pecados acariciados, ¿no es cierto? Pecados que se han cuidado y se han seguido fomentando en la propia vida de uno, ¿sí? Y a esta persona le lleva un tiempo nacer del Espíritu. Eso solamente Dios sabe, porque también Jesús le decía que el Espíritu es como el viento,
que sopla no se sabe desde dónde, ni dónde viene, ni a dónde va. Entonces, en algún momento, la persona nace del Espíritu, pero eso es voluntad propia. Dios no puede torcer la voluntad del hombre. Entonces, Dios propone al hombre, ¿sí? Le propone guardar su ley, le propone guardar sus mandamientos para que le vaya bien. Como dice Deuteronomio, también dice, ¿sí? ¿Quién diera que mi pueblo tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien? ¿Sí? Es decir, que Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, su ley de amor, para que a nosotros nos vaya bien en la vida. Cuando nosotros transgredimos, nosotros nos acarreamos muchas veces enfermedades, muchas veces problemas, conflictos en la familia, con los amigos, con la gente, y también podemos acarrear enfermedades a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? Entonces miren qué complicado que es el pecado, ¿sí? Es muy complicado. Bueno, entonces vamos a ver Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, 12 al 21, vamos a hacer la gran pregunta que habíamos hecho casi al principio: si el hombre realmente puede abandonar el pecado. Filipenses 3, 12 al 21. La palabra de Dios dice así, y esto lo dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Esta es la humildad del apóstol Pablo, ¿sí? Esta es la humildad del apóstol Pablo, porque él nunca, si le hubieran preguntado, Pablo, ¿vos vives sin pecar? Y él hubiera contestado esto: yo prosigo al blanco, ¿sí? Es lo que nosotros como cristianos debemos decir. Nadie puede decir yo no peco, porque estaría pecando, se lo dice Juan, ¿sí? Sin embargo, su respuesta fue esta: yo prosigo al blanco. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué nos había llamado Jesús también? Ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Y este llamamiento que el Señor nos hizo, también a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir, ¿sí? Es un llamamiento de todos los días. Es que todos los días debemos tener esta práctica. Entonces sigue diciendo, así que todos los que somos perfectos, y aquí dice Pablo, ¿cómo es esto? Pablo no dijo yo no peco directamente, ¿sí? Pablo lo que estaba diciendo es que él proseguía al blanco. Todos los días era una meta, todos los días una victoria, ¿sí? Todos los días era una victoria. Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dice el versículo 15, esto mismo sintamos, y otra cosa sentís, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Ahora ya Pablo dice, sed imitadores de mí. Si él hubiera sido un pecador empedernido, que guardaba pecados y que los acariciaba, ¿sí?, nunca hubiera llegado a decir esto: sed imitadores de mí. Y sigue diciendo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya él no hablaba del sol, ya hablaba de la pluralidad. Nosotros, había mucha gente que había llegado a alcanzar esta meta y ese pensamiento de decir, no digo que yo lo he alcanzado, pero aún estoy prosiguiendo al blanco, estoy en esa batalla.
como decía Pablo, pelear una batalla, correr una carrera, ¿sí? Entonces, dice versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué pasa con aquello? Acá cuando habla del vientre no está hablando solamente de comida, ¿no? Está hablando de sus propios placeres, ¿sí? Hay personas que han hecho un Dios de sí mismo y buscan su propia conveniencia, su propio placer. No le interesa lo que Dios nos pide. Pero sin embargo, cuando estamos mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Miramos arriba y lo buscamos a Dios, ¿sí? Pero no queremos abandonar. Bueno, Pablo hablaba de esta cuestión, ¿sí? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, ¿sí? Es decir, hicieron su propio Dios, con minúscula, ¿sí? Y cuya gloria es su vergüenza, ¿sí? ¿Por qué su vergüenza? Porque justamente son sus propias elecciones las que terminan tomando. Que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí el apóstol Pablo? Nos está uniendo aquella perfección de carácter, de un sometimiento de carácter a la cual Dios nos llama, con aquella perfección de naturaleza a la cual llegaremos cuando Él nos transforme. Pero ¿qué te está mostrando Pablo? Que Él prosigue al blanco, que Él está en batalla, que Él está en carrera, ¿sí? Y si estamos en batalla, si estamos en carrera, ¿cómo debemos vivir? Vamos a ver Romanos, cómo lo vivía Pablo a la situación del pecado. Vamos a ver Romanos. Muchas veces he hablado de esto. Romanos, capítulo 7, capítulo 7, versículo 14, dice así la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, porque Pablo había nacido de la carne, yo soy carnal y vendido al pecado. Pablo había gustado el pecado, digamos, dicho sea de paso, ya se mencionó, habló Daniel también hace unos sábados atrás, o el sábado pasado, que nadie acarrea el pecado de los padres, ¿no? Nadie hereda el pecado de los padres. Sí tenemos cierto arrastre de consecuencias. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos, y esas debilidades, al nacer de la carne y Satanás tentarnos desde niños, nosotros tendemos al pecado. ¿Sí? Entonces dice, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Es decir, Pablo ya se había convertido a la fe, había aceptado la ley de Dios, había aceptado la voluntad de Dios y se encontraba en una disyuntiva. Ahora, ¿por qué yo sigo pecando? Dice Pablo. ¿Qué es lo que me pasa? Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley le estaba mostrando a Pablo que estaba en una infracción. ¿Cómo sabemos que yo estoy infringiendo algo? Es porque hay una ley que me dice que eso es infracción, ¿sí? Y sigue diciendo, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, lo que él ya había gustado, ¿sí? Esa debilidad que ya estaba dentro de él. Él ya había causado una fuerza de inclinaciones, propensiones y tendencias del mismo pecado que todos nosotros tenemos, porque ya la venimos arrastrando, venimos pecando, ¿sí? 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque él tenía ya una lucha dentro de su corazón, ¿sí? Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que Pablo estaba hablando de que en su mente él quería servir a Dios, pero sin embargo tendía al pecado. Y cuando cometía un pecado, él se sentía mal, ¿sí? Y él decía, ya no soy yo,
sino el pecado que mora en mi carne, porque yo ya he vivido estas cosas y eso me lleva a pecar, ¿sí? Ahora, ¿será que Pablo quedó sin solución? Pecando todo el tiempo, viviendo todo el tiempo en el pecado, o él estaba mostrando el proceso de la conversión. Él estaba mostrando el proceso de la conversión, ese nacimiento del Espíritu, ¿sí? Dice versículo 20, y dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí se reconoce él y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte ahora? O sea, ¿quién lo podía librar de un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, un cuerpo que había caído ya? Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del Espíritu. Esta lucha de Pablo de servir con la mente a la ley de Dios, cuando dice acá, con la carne sirvo a la ley del pecado, muchos han interpretado y han entendido que Pablo seguía pecando y seguía dándole los pecados, digamos, acariciados y todo demás, una vez que él los reconoció como pecado, los entendió como pecado, los aborreció como pecado y seguía en el pecado. Pero no es así, porque justamente el mismo Pablo nos dice, sí. Iba a comentar, eso me dijo ¿Sí? a mí un pastor, justamente. ¿Qué? Eso me dijo una vez un pastor. Claro, justamente Pablo dice, ¿acaso perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Pablo dice en ninguna manera. Y acá está diciendo, ¿cómo es esto? Que él servía a la ley del pecado de la muerte. Todos morimos, porque cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura, ¿sí? Entonces nosotros, como todos hemos pecado, vamos a la muerte. Aunque Pablo dice también, ¿no?, que da un misterio, no todos dormiremos. Dice, porque algunos que estamos viviendo en estos tiempos, el fin, llegaremos a ver la venida del Señor. No sé quiénes, ¿sí? Pero no todos dormiremos. Algunos llegarán a ver al Señor venir en las nubes y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero en este caso, el apóstol Pablo no estaba hablando de que él seguía pecando, sino que él servía a la ley del pecado, que era la muerte. Pero él había hecho una transformación en su vida. ¿Por qué llega a hacer una transformación en su vida? ¿Y por qué yo puedo asegurar que Pablo llega a transformar su vida? ¿Sí? Porque él lo llega a decir cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? ¿Ahora Cristo vivía pecando? Pregunto. No, pero el Cristo vino en carne. Porque Pablo dice, el que no diga que Juan dice, el que no diga que Cristo vino en carne es anticristo. Jesús vino en carne, vino como hombre, ¿sí? Él era Dios, pero vino como hombre. Ahora el Señor no pecó. Y si Cristo vivía en Pablo, ¿cómo es esto? ¿Pablo vivía pecando? Ahora, vamos a avanzar un poquito. A veces cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la situación del pecado, y en nuestro corazón decimos, no, pero no se puede vivir sin pecar, no se puede vivir sin caer, no se puede vivir sin transgredir la ley de Dios. O sea, ya lo vamos a seguir transgrediendo por naturaleza, no nos queda otra. Si nosotros decimos eso, hermano, nosotros le hacemos también a Dios mentiroso. Porque el libro de Judas, capítulo 24, vamos a ver qué dice Judas 24, cuando Judas daba su despedida, su carta, una pequeña carta, Judas 24, Judas da gloria a Dios. Judas estaba un poquito antes del Apocalipsis, el último libro antes del Apocalipsis. Dice Judas, versículo 24, no tiene capítulo, es el único capítulo, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense qué bárbaro, ¿no? Vuelvo a leer. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿A quién predico yo? ¿De qué Dios habla?
de un Dios poderoso que puede mantenerme sin caída? ¿O hablo de un Dios que no puede, no tiene el poder para mantenerme sin caída? Si alguien me pregunta, ¿vos puedes vivir sin pecar? Yo contesto que yo no puedo. Pero dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo sí se puede vivir sin pecar, sí se puede abandonar los pecados, ¿sí? Ahora, vamos a Juan. Vamos a Juan, ahí cerquita nomás de Judas, vamos a las cartitas de Juan. Vamos a primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Juan capítulo 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Pablo, ¿qué dijo? No, es que yo prosigo la meta, dijo Pablo, ¿sí? Prosigo al blanco. No lo he alcanzado, pero estoy en eso, ¿sí? Es un proceso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermanos, si el Señor nos limpia de la maldad y nos dice vete y no peques más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a lo mismo. El Señor nos dice vete y no peques más. Muchas veces podemos volver a caer, ¿sí? Pero la situación es que hay que levantarse y hay que intentar de nuevo, ¿sí? Como decía Pablo, prosigo el blanco, la lucha que Pablo tenía en su corazón hasta que se logra una conversión totalmente perfecta, una conversión totalmente como nosotros esperamos y como el Señor espera de nosotros. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie puede decir, yo no peco, pero todos podemos decir, prosigo al blanco. Bien, capítulo 2, 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora, ¿qué nos dice Juan? Hijitos míos, os escribo estas cosas para que pequen un poquito, para que pequen de vez en cuando, para que se manden macanas cuando quieran. No, la Biblia siempre nos llama a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hijitos míos, estas cosas te escribo para que no peques, ¿sí? El llamado es no peques, pero hay una garantía. Por ahora hay una garantía porque Jesús está ministrando en el santuario celestial por nuestros pecados, pero en algún momento lo dejará de hacer. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, cuando me toque dar el sermón de acá a 2 sábados. El tema del santuario también un poquito voy a tocar el tema del santuario, después se va a seguir desarrollando estos temas, pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero esto es una salvedad, hermano. Cuando nosotros venimos prosiguiendo al blanco, de repente podemos tener un tropiezo que sea involuntario, ¿sí? Y bueno, ¿qué hago ahora? Es que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿sí? Pero estas cosas se han escrito para que no pequemos. ¿Y qué era pecado? Infracción de la ley, dijo Juan, ¿sí? Seguimos leyendo, versículo 3, vamos a leer el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso tiene que ver con el amor, por eso leí la Shema, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, Juan es claro. No podemos usar los escritos de Juan para decir, bueno, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo y listo. Y Pablo decía que tenía una lucha, listo, entonces también nosotros sigamos luchando, pero en realidad sigamos pecando. En realidad nos damos permisos. En realidad, hermanos, no podemos darnos esos permisos. Debemos ir al camino alto, debemos ir avanzando, ¿sí? Caminando y subiendo y escalando peldaños en la vida cristiana. Hablábamos muchas veces con otros hermanos, no se puede llevar una vida cristiana si no se la practica. No sirve el cristianismo si no es práctico.
Cuando nosotros nos juntamos para hacer religión, no sirve de nada. Estamos perdiendo el tiempo. Ahora, si nosotros nos hemos juntado porque queremos un cambio en nuestra vida, queremos encontrar una palabra que parte el alma, ¿sí? Que llega hasta los tuétanos, como dice la Escritura, ¿sí? Tiene el poder para partir el alma y llegar hasta los tuétanos, que es la médula del hombre, ¿sí? Y poder cambiarnos la vida. Entonces estamos en el lugar preciso. Si hemos venido a buscar religión, no nos sirve de nada. Religiones hay muchas religiones, y esto también puede ser una religión. Podemos habernos juntado de una manera religiosa, no nos sirve de nada. Si nos hemos juntado con un propósito bueno, santo, de hacer un cambio, de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué necesitas de mí? Habla, que tu siervo oye. Entonces estamos en el lugar preciso. Si Dios quiere, con esto doy por terminado el estudio de hoy. Tengo mucho más, hay mucho más para dar, ¿sí? Mucho hilo para cortar. Si Dios quiere, hay otras oportunidades. Voy a seguir desarrollando este tema, que es el camino a la perfección. Así que bueno, Dios le bendiga.